3. San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal, 29 de mayo de 1820. Al ser preguntada Ana Catalina por el peregrino, ¿por qué las reliquias de San Francisco de Sales y de Santa Juana Francisca de Chantal estaban con otras pertenecientes a mártires romanos?, contestó: estas reliquias hace tiempo fueron encontradas en la iglesia de Westminster. Fueron sacadas de los altares y de los armarios, y se mezclaron las unas con las otras. He visto un distinguido eclesiástico que hizo bien maravillosamente en un país montañoso, situado entre Francia e Italia, y lo acompañé en muchos de sus viajes. Lo he visto en su juventud, estudiar con mucho celo y hacer huir a una mujerzuela con un tizón encendido. He visto cuadros simbólicos de su celo. Con una tea de la mano corría de un lado a otro, de los pueblos y villas, incendiándolos hacia las llamas, y se dilataban de una villa a otra. El fuego penetró de una gran ciudad, que está a la orilla de un lago. Cuando había cesado cayó una lluvia mansa, y por el suelo se veían esparcidos objetos semejantes a brillantes piedrecitas y perlas, que fueron recogidas y llevadas a las casas. A donde llegaban estas perlas todo crecía y se volvía más luminoso. Lo he visto mostrarse inefablemente dulce, obrar con gran celo y seguir adelante en su obra. Lo vi yendo en esa persona, por todas partes, subiendo a lo alto sobre las nieves. Lo vi junto al rey y junto al papa, y luego en una corte situada entre estos dos soberanos. De día y de noche recorría a pie muchos lugares ayudando y enseñando. A menudo durante la noche se refugiaba en el bosque. Por medio de San Francisco conocí a la ilustre dama Juana Francisca de Chantal, la cual recorrió conmigo todos los caminos de Francisco, y me mostró su vida y todo lo que había hecho. He viajado con ella, y hemos hablado sobre muchas cosas. Era viuda y tenía hijos. Una vez la vi en medio de sus hijos, oí una historia de ella que le causó mucho dolor, y vi cuadros relativos a este episodio. Una dama del mundo, pequeña de estatura, de condición ilustre, de costumbres ligeras, se demostró penitente, y por medio de Santa Juana Francisca se presentó al santo obispo, pero siempre recaía en sus malas pasiones. Francisca me dijo que por causa de ella se había encontrado en grandes dificultades y daños. Tanta era la influencia que había ejercido aquella dama. Luego he visto que el obispo junto con Juana Francisca de Chantal edificó un convento. Aquella dama mundana parecía convertida y hacía penitencia en una pequeña habitación cerca del convento. Juana Francisca me mostró el estado de esa persona, que se encontraba en un lugar oscuro. He visto al obispo San Francisco decir la misa en un lugar donde muchas personas dudaban la real presencia de Cristo, en el Santísimo Sacramento. Tuvo durante la misa una visión, en la cual supo que una mujer ahí presente había ido a la misa solo por complacer al marido, pero no creía en él, y que había llevado consigo un pedazo de pan, escondido en el bolsillo. Francisco subió al púlpito y predicando dijo que el Señor podía efectuar tan fácilmente que podía cambiar en piedra el pan de una persona incrédula tuviera en el bolsillo. Vi a esta persona salir de la iglesia, y halló que el pan se había convertido en piedra. He visto al santo obispo vestido como siempre, con gran limpieza y decencia. Lo he visto en un lugar lleno de enemigos insidiosos, de noche, en una cabaña donde acudió en unas 20 personas, a las cuales amestró la fe. He visto cómo lo acechaban para quitarle la vida, y lo armaban emboscadas, y lo persiguieron en una selva donde se había refugiado. Estuve luego con aquella dama, Santa Juana Francisca, caminando por una gran ciudad, donde me mostró cómo ella había luchado contra un hereje que andaba siempre por caminos extraviados, próximo a la verdad. Ella no lo perdía de vista, y andaba en pos de él, por caminos transversales, para ganarlo a la verdad, y éste no quiso dejar salvar y conducir a la verdad. En esa ciudad tuvimos que andar la santa y yo, sobre una gran plaza llena de ciudadanos y campesinos, que eran ejercitados en carreteras de tropas de asalto. Yo sentía gran temor de ser arrollada, y más cuando la dama me dijo que era imposible seguir andando, pues tenía tanta hambre que estaba a punto de desmayarse. Vi entonces a uno de aquella gente que comía pan y carne. Le rogué me concediera un bocado, y me dio pan y carne de pollo. Cuando la dama lo hubo comido, pudo llegar hasta su convento. En esos cuadros, en los cuales he estado de visión,
ejercitó un acto de caridad hacia la persona parecida. He tenido desde la infancia el conocimiento interno de que estas son obras que los santos desean de nosotros, para hacerlas recaer en beneficio de alguna otra persona necesitada. Son obras buenas, que ellos dejan de hacer por otros a favor suyo aparentemente, para hacer sentir el beneficio de ellas en otras personas necesitadas. Quiero decir que como nosotros rendimos a Dios lo que hacemos, en realidad para el prójimo, así en este caso, volvemos al prójimo lo que realmente hacemos a los santos. Entré al convento que la Santa Dama había fundado junto con el obispo, y visité todos sus locales. Es un edificio antiguo y maravilloso. En aquellas instancias hallé una gran cantidad de provisiones, toda clase de frutas y forrajes, muchos objetos de vestuario y gorras muy curiosas. Esas monjas deben haber ejercido mucha beneficencia hacia los pobres. Puse en orden todo lo que está disperso. Pero en esos trabajos se me ponía delante una maliciosa monjita, que me reprochaba toda clase de faltas y trataba de difamarme, como si yo intentase robar. Me dijo todas mis faltas, que yo era avara, porque decía siempre que el dinero es fango, y sin embargo daba vuelta a las cosas buscando cada centavo, que me ocupaba inútilmente de las cosas del mundo, y que emprendía muchas tareas y no alcanzaba a hacer bien ninguna de ellas, y así por el estilo. Esta monjita caminaba siempre detrás de mí, nunca tuvo ánimo de ponerse delante. Le dije entonces que debía ponerse enfrente, si quería hablarme, y conocí que era el tentador bajo la forma de monjita. En esos días me ha molestado mucho en diversas formas. Es en el límite extremo de la parte superior del convento. En el último ángulo encontré una monja que había sido puesta ahí por la fundadora y tenía una balanza en la mano, que contenía una mezcla de lentejas semejantes a pequeñas semillas amarillas, entre perlas y polvo. Ella debía purificar todo esto y llevar la mitad de la buena semilla a la parte anterior del convento para sembrarla ahí. Pero he visto que ella no lo hacía así y se mostraba descuidada y desobediente. Vi otra que debía hacerlo en su lugar, pero que no lo hizo mejor que la anterior. Entonces me puse a la obra yo misma y comencé a separar lo uno del otro en aquel confuso montón. Eso significaba de que la cosecha espiritual de aquel convento debían transmitirse nuevos y puros granos en la parte anterior del mismo convento. Es decir, que el objeto y del fruto bendito de su fundación debía ser renovado y hecho de nuevo fecundo, y bueno por medio de los méritos que se derivan de la bondad y de la disciplina antigua, reparando todo lo que se había podido perder por negligencia de los superiores. Más tarde Ana Catalina tuvo otra visión de la vida de la santa, desde la infancia hasta el fin, pero no tuvo tiempo ni fuerzas para dar su relación al peregrino. Santa Francisca se le apareció frecuentemente y le pedía parte de sus méritos para la restauración de la orden. El 2 de julio de 1821 dijo lo siguiente: estuve la noche pasada en Annecy, en el convento de la hija de Santa Francisca de Chantal. Yo estaba muy enferma y yacía en un lecho dentro de una sala, y vi los preparativos para la fiesta de la visitación. He visto, como si estuviese en el coro, que el altar se celebraba la solemnidad. Yo estaba en estado tan deplorable que me desmayé. Entonces vino rápidamente hacia mí San Francisco de Sales, y me proporcionó un reconfortante y un ornamento solemne, largo, amarillo y muy amplio. También Santa Juana Francisca de Chantal se encontraba junto a mí. 4. San Huberto. Cuando tomé en mis manos su reliquio oí la voz y vi al santo obispo que decía: es un hueso mío, soy Huberto. He visto muchos cuadros de su vida desde que era un niño en un castillo antiguo, que se erguía solitario rodeado de un foso. Llevaba vestidos estrechos, con un arco iba por un lado de los bosques y campos, donde había campesinos que araban la tierra. Cazaba pájaros y los daba a los pobres que habitaban en torno del castillo. A menudo lo he visto navegar secretamente sobre unas tablas, en torno al foso, con agua para distribuir limosnas a los pobres. Más tarde lo he visto casado, todavía joven, tomando parte con otros en una gran cacería. Llevaba un yelmo de cuero, pendíale del pecho un cuerno retorcido, sobre la espalda tenía la ballesta, y en la mano una lanza liviana. Todos los cazadores iban acompañados de perros pequeños, un pelo amarillento o anaranjado, y he visto algunos junto a Huberto. Traían tablas sujetas a 2 jumentos para poner en ellas lo que lograsen cazar. Atravesó una comarca extensa y salvaje, y comenzó la partida en una llanura junto al río. He visto a Huberto perseguir por mucho tiempo a sus perros,
a un pequeño ciervo de pelaje amarillento. Cuando los perros llegaban junto al ciervo, volvían atrás, donde estaba Huberto, y ladraban como si quisieran decirle algo. El ciervo se detenía y miraba a Huberto. Después de esto sucedió varias veces. Huberto lanzó algunos perros de sus compañeros en persecución del ciervo, pero estos también volvieron atrás, y ladrando se ponían junto a sus dueños. El ansia de Huberto crecía siempre, viendo que el ciervo al parecer se volvía más corpulento. De este modo, persiguiéndole, se alejó de sus compañeros. El ciervo corrió hacia un zarzal y pareció crecer en estatura. Huberto pensó que el animal se enredaría de tal modo, con los cuernos en el ramaje, que no podía continuar la huida. El animal entró resueltamente entre el ramaje, con mucha agilidad, y Huberto, que solía vencer fácilmente estas dificultades, lo persiguió, y penetró con trabajo en aquel ramaje entrelazado. Ahí dentro he visto al ciervo crecer y detenerse en toda su belleza y tamaño. Parecía un corpulento caballo de color amarillo, y tenía en torno del cuerpo crines largas y hermosas, como seda. Huberto estaba a la derecha del animal, y levantó la lanza para herirlo. Entonces el ciervo dirigió una mirada llena de dulzura a Huberto. Entre sus cuernos apareció una cruz luminosa, con la imagen del Salvador. Huberto cayó de rodillas, y dio voces con su cuerno de caza. Cuando acudió a sus compañeros lo encontraron desvanecido. Llegaron a ver también la aparición. Luego la cruz desapareció, y un ciervo se hizo de nuevo pequeño, y desapareció. Llevaron a Huberto a casa enfermo sobre la misma angarilla sujeta a los dos jumentos. Él era cristiano y su padre me parecía que era un duque, decaído por aquel tiempo, ya que el castillo se habitaban estaba muy deteriorado. Huberto ya había visto en el lugar desierto la aparición de un joven que lo había invitado a seguirlo. Se mostró muy conmovido, pero por su gran pasión por la caza, había olvidado la fuerte impresión del primer momento. Otra vez perseguido a través de los campos a un cordero, se refugió en una zarza. Como no lo pudiese hallar, le aplicó fuego, pero el humo y el fuego se volvieron contra él, de modo que recibió varias quemaduras y el cordero quedó intacto. Huberto, como lo he dicho, fue llevado a casa gravemente enfermo, y se creyó que iba a padecer. Estaba lleno de arrepentimiento, e imploraba a Dios la gracia de poder servirlo fielmente hasta el fin de su vida. Se le concedía la salud perdida, sanó de aquella enfermedad. Al poco tiempo falleció su mujer, y lo vi en traje de monje. Le fue concedido en una visión la gracia de haber vencido sus pasiones, que toda aquella fuerza de dañar que antes había tenido se convertiría en una fuerza saludable y benigna en favor de los demás. Lo he visto curar con la imposición de sus manos los males de cólera, de la rabia, de la sed de sangre, tanto lo corporal como lo espiritual. Sanaba también a los mismos animales. Lo he visto poner su cordón en la boca a los perros rabiosos, y sanaban. Lo he visto preparar y bendecir pequeños panes redondos para los hombres, y otros más alargados para los animales. Con ellos curaba la rabia. He sabido con certeza que alguien invoca al santo con fe firme. Se sentirá en fuerza y en mérito del don de curar al que se le concedió, fortificado moralmente contra el cólera y contra la rabia. Más tarde lo he visto en Roma, donde el Papa, a raíz de una visión, lo consagró obispo. 5. Santa Gertrudis. Antes del nacimiento de la niña, la madre había tenido una visión en la cual le parecía que daba a luz una niña, que tenía un báculo pastoral de abadesa, de la cual salía y se extendía una vid. La madre habitaba un antiguo castillo. En una ocasión se encontró en graves angustias con la gente de aquella comarca, a causa de las numerosas ratas que destruían los sembradíos y las provisiones almacenadas. Estaba presa de horror y de asco, y contó a su hija Gertrudis las devastaciones que hacían los dañinos roedores. Gertrudis se hincó de rodillas delante de la madre y rogó a Dios con todo fervor que la librase de aquel flagelo. He visto que todas las ratas huían del castillo y se ahogaban en el foso lleno de agua que los circundaba. Gertrudis, en fuerza de su fe inocente y confiada, obtuvo gran eficacia contra estos y otros dañinos animales. Más tarde vi que tenían en torno suyo algunos ratones, como también liebres y pájaros, que iban y venían según ella les mandaba, y les daba alimento. He visto que era deseada en matrimonio por un joven a quien ella le dijo que era mejor que eligiese por esposa a la iglesia, y se hiciese eclesiástico. Este joven lo hizo después que vio padecer algunas otras jóvenes, a las cuales había pedido en matrimonio. Más tarde he visto a Gertrudis como monja, a la madre como abadesa. Después de su madre fue elegida abadesa ella misma.
En el momento en que fue llevado al báculo pastoral, salió del punto en que el báculo formaba la curva, una vid con 19 granos de uva, que ella dividió dando uno a su madre y los demás a los 18 monjas del convento. Vi también correr en torno del báculo un par de ratones, como ofreciendo su homenaje a la nueva abadesa. El sueño de la madre se había realizado en ese momento. 6. La Beata Magdalena de Adamar. El 19 de enero de 1820, el peregrino presentó a Ana Catalina una reliquia de esta santa estigmatizada y ella dijo: ¿Qué debo hacer con este vestido tan largo? No puedo llegar hasta esa monjita, está demasiado distante de mí. Han atormentado tanto a esta pobre monjita que no pudo cumplir su misión. La han hecho padecer antes de que pudiera realizarla. He visto a la pequeña Magdalena, a la cual pertenece este hábito, en el cementerio del convento, en un ángulo del cual se encuentra un pequeño osario. Cerca en el muro se veían las estaciones del Vía Crucis y el nicho del osario la imagen del Salvador llevando la cruz. Delante del edificio había una planta de saúco y una especie de cerco de nogales. Sobre la plazoleta que se extendía cerca, habían depositado una gran cantidad de trabajos no terminados, paños no cosidos completamente, bordados y cosas semejantes. Me he puesto alegremente a trabajar, he cosido y remendado, y mientras tanto recitaba el oficio. Tuve que sudar mucho en ese trabajo, y tuve dolores muy agudos en el cuero cabelludo. Me dolía separadamente cada cabello de mi cabeza. Conocí muy bien el significado de aquel trabajo, y cada uno de los objetos que me rodeaban, y que debía trabajar. Junto al saúco, en un rinconcito tranquilo, verdaderamente agradable, la pequeña Magdalena se había abandonado demasiado, al gusto de la piedad que había descuidado, dejando incompletos varios trabajos para los pobres. Cuando al fin me hube desocupado de tanto que hacer, me metí en aquella casucha, delante de un armario, donde Magdalena se me presentó, dándome las gracias con un semblante muy alegre, como si desde tiempo atrás no hubiese visto a nadie. Abrí el armario y vi ahí reunidos a todos los bocados de los que se había privado en favor de los pobres. Me dio las gracias por haber yo limpiado aquel lugar y terminado los trabajos. Aquí en la vida terrena se puede hacer en una hora, dijo ella, lo que allá en otra vida no podía compensar. Me prometió ropas para mis niños pobres. Dijo que había tomado sobre sí demasiadas tareas, por exceso de buen corazón y de benevolencia, de modo que tuvo luego que descuidar e interrumpir varias cosas. Me enseñó que el orden y la discreción son necesarios aún en los padecimientos. De otro modo nace confusión y desorden. No era alta, pero sí muy delgada del cuerpo. Su rostro era lleno y florido. Me mostró la casa de sus padres y me indicó también la puerta donde salió para ir al convento. Vi enseguida muchos cuadros de su vida en el mismo convento. Era muy benévola y ayudadora y trabajaba, y se afanaba en provecho de otros, en cuanto le era posible. La he visto tendida en el lecho, sobrevenirle diversas enfermedades y sanarse de modo repentino. He visto las efusiones de sangre de sus estigmas. En su sufrimiento recibí ayuda del cielo. Cuando la superiora o las otras monjas estaban a su lado de su lecho, yo veía del otro figuras de ángeles o de monjas, que estaban en el aire y la consolaban. Le daban de beber o la sostenían. La he visto bien tratada por sus hermanas, pero cuando su estado fue conocido por el público, la he visto sufrir mucho por las visitas continuas y por la falsa veneración que le prodigaban. Todas las cosas que le sucedían habían sido tan exageradas que daba muchísimo dolor. Así me lo aseguró ella misma. He visto a su confesor, anotando y escribiendo, pero él más hablaba de su propia maravilla que de las cosas mismas que la motivaban. Le he visto sometida a una pesquita, después de la supresión del convento, hecha por eclesiásticos y médicos militares. No he visto que le hiciesen ningún ultraje, pero se portaban rudamente y de mala manera, aunque estaban lejos de la malicia y de la falsedad, de los que me han tratado a mí en el mismo caso. La atormentaban especialmente con pretender que comiese, así que tuvo que padecer frecuentes vómitos. Desde niña se había acostumbrado a las privaciones y a la abstinencia. Sus padres eran de pobre condición, pero muy piadosos. Su madre le decía en sus primeros años, cuando comió o bebía: «Ahora prívate de este bocado, o de ese trago en favor de los pobres o de las ánimas del purgatorio».
De este modo le había inculcado la abstinencia y el espíritu de mortificación. Los eclesiásticos en la última investigación habían dejado hacer todo a los médicos y se mantenían muy fríos con ella. Ella tuvo cosas muy maravillosas, pero era demasiado conocida. Padeció muy temprano, se había angustiado mucho internamente, y todas estas penas sofocadas y reprimidas obraron de tal modo que le abreviaron la vida. He visto su fin, no las ceremonias y circunstancias de su sepultura y el trato de su cuerpo, sino he visto el alma cuando partía dejando el cuerpo inerte. Cuando más tarde el peregrino la trajo de nuevo al peñito con sangre de la estigmatizada, Ana Catalina exclamó: «Ah, estás aquí, querida mía. Oh, cuán lista es ayudadora, benévola y amable». Permaneció algún tiempo silenciosa y añadió: «¿Por qué dijo Jesús a la Magdalena: Mujer, ¿por qué lloras? Yo sé por qué. Mi esposo celestial me lo dijo». Magdalena lo había buscado con tanta ansia y con tanto ardor inquieto, y cuando lo encontró lo tomó por el jardinero. Por eso le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras?». Pero cuando ella exclamó: «Maestro», y lo reconoció, entonces él le dijo: «María». Según el modo como buscamos a Dios, así lo encontramos. Así lo vi también con esta mi Magdalena. La he visto yacer en una oscura estancia y llegar a muchas personas. Las querían examinar y preguntar. Eran groseros en su modo de tratar, pero no eran tan malos como los que vinieron a verme a mí, con el mismo fin. Le hablaron de un clister, y este lenguaje le causó tanta molestia, y lo recibió con ingrata manera, que cayó intensa pesadumbre. Cuando se redujo a mayor sujetación, nada le aconteció de lo que temía. He visto este cuadro cuando estaba cerca a la ventana, que daba al jardín. Había tenido este desagradable incidente, por haber dudado en encontrar a su celestial esposo, que estaba junto a ella. Magdalena me debe aún las ropas prometidas para mis pobres. 7. Santa Paula. El padre Limberg le presentó un fragmento del paño extraído de un paquete de reliquias para que lo reconociese. La vidente lo observó atentamente y luego dijo: «Pertenece al velo de aquella dama que fue peregrinando a Roma y a Jerusalén y a Belén. Es el velo de Santa Paula. He aquí la santa junto a mí. Aquel velo es largo y pende hacia abajo, descendiente desde el rostro. Tiene en las manos un bastón con un grueso puño». Reconoció también un fragmento de seda que Santa Paula había usado delante de la imagen del pesebre, en su pequeña capilla. La santa había rezado a menudo con su hija, detrás de la cortina, y también Jesús Niño se le apareció a menudo en este lugar. Preguntó el peregrino: «¿Esta cortina estuvo delante del verdadero pesebre o solo en la gruta del pesebre?». Respondió: «Estaba delante del pequeño pesebre que las monjas de Santa Paula tenían en su capilla. El convento estaba tan próximo a la gruta del pesebre, que parecía como si la capilla estuviese edificada al lado, y se apoyase en el punto preciso donde nació Jesús. La capilla era de madera de un trabajo entrelazado, y dentro todo cubierto de tapetes. De ahí salían como 4 líneas de celdas pequeñas y ligeras, como se fabrican los alojamientos de la Tierra Santa. Cada celda tenía delante un jardincito. Ahí Santa Paula y su hija reunieron a las primeras compañeras. En la capilla se levantaba un altar aislado con un tabernáculo, y detrás de este altar, separado solamente por una cortina, tejido en seda colorada y blanca, se veía el lugar donde estaba el pesebre erigido por Santa Paula, dividido solo por una pared de la gruta del pesebre, que fue el lugar donde nació Jesucristo. Este pesebre de Santa Paula imitaba exactamente al verdadero, aunque más pequeño y construido en piedra blanca. Estaba hecho con tanto arte que se veía hasta el heno y la paja. El niño Jesús estaba expuesto, vestido con estrechas fajas azules. A menudo en la oración de Santa Paula lo tomaba en brazos. De la parte donde el pesebre se apoyaba en la pared descendía un techado, en el cual estaba atado un asnillo, con la cabeza vuelta hasta el pesebre. Estaba hecho de leño, pintado y sus pelos imitados con hilos. En la parte alta del pesebre estaba suspendida una estrella. Delante de la cortina derecha e izquierda del altar pendían lámparas. 8. Santa Escolástica y San Benito. Por medio de una reliquia de Santa Escolástica he visto muchos cuadros de su vida y de la de San Benito. He visto la casa paterna en una gran ciudad, no lejos de Roma. No estaba fabricada del todo al estilo de los romanos. Del lado que daba sobre la calle había un espacio empedrado.
cerrado por un muro más bajo con una reja de color rojizo. Detrás había un patio con un jardín y una fuente que surtía agua. En el jardín había un lugar sombreado, donde vi a Benito y a Escolástica jugando inocentemente, y de acuerdo como estuvieron siempre desde niños. El lugar estaba cubierto exteriormente de plantas y enredaderas. El techo era llano y adornado de figuras de color. Creo que estas figuras eran primero talladas y luego colocadas ahí, porque tenían un relieve muy visible. Hermano y hermana se querían mucho, y me parecían gemelos. A la ventana de aquella casita campestre acudían pajaritos, muy familiares con ellos, que traían en el pico ramitas y flores, y miraban alrededor, buscando a los niños, los cuales se divertían con las flores plantadas y clavaban en el suelo varias clases de leños, formando pequeños recuerdos en el jardín. Los he visto escribir y grabar toda clase de figuras en una materia de color. De tiempo en tiempo venía un aya que los vigilaba en sus recreaciones. Me pareció que sus padres eran gente de dinero, muy ocupados en negocios, porque veía como unas 20 personas en casa, y él observaba a los que iban y venían. No parecía que se ocupaban mucho de sus hijos. El padre era un hombre fuerte y corpulento, vestido completamente a la moda de los romanos. Él comía con la mujer y con algunas personas en la parte baja de la casa. Los hijos habitaban en la parte alta separados. Benito tenía por preceptor un anciano eclesiástico, con el cual vivía solo. Escolástica estaba con su aya en una pieza donde también dormía. Observé que sus guardianes no los dejaban ni solos ni mucho tiempo juntos, de modo que cuando se encontraban por casualidad, solo se ponían muy contentos y felices. He visto que Escolástica aprendía de su aya una especie particular de trabajo. En una estancia próxima en la que dormía había una mesa sobre la cual tenía sus labores femeniles. Ahí se veían muchos cestos llenos de géneros, de todos colores, con los cuales ella hacía figuras de pájaros, flores, ornatos de espirales, y otros que luego eran cosidos sobre el paño muy fuerte, de manera que parecían entallados. El techo de la habitación estaba también adornado con figuras de colores, como la estancia del jardín. Las ventanas no tenían vidrio, sino paños sobre los cuales se veían dibujados figuras de árboles, de espirales y de otros adornos contorneados. Escolástica dormía detrás de un cortinado. Su lecho estaba un poco elevado sobre el suelo. Le he visto por la mañana cuando el aya salió de su estancia, saltar del lecho, echarse al pie de una cruz que pendía de la pared y ahí orar. Cuando sentía los pasos del aya se refugiaba detrás de la cortina, y así estaba en el lecho cuando la sirvienta llegaba. He visto a Benito y a Escolástica en la escuela del preceptor, pero cada cual en hora diversa. Los vi leer en grandes libros, como también dibujar con oro y con rojo o con azul verdaderamente hermoso. Lo que se escribía adornaba, se conserva arrollado. Para hacer esto se usaba de cierto utensilio largo como de un dedo. Cuanto más crecían los niños en edad, menos se los dejaba solos. He visto luego a Benito que estaba ya en 14º año de edad, ir a Roma, y entrar a un edificio grande, en el cual había un corredor con muchas estancias. Parecía una escuela o un monasterio. He visto a muchos jovencitos y algunos eclesiásticos en edad de celebrar una fiesta en una gran sala, adornada con cuadros y pinturas semejantes a los de la casa de Benito. Vi que aquellos convidados no comían recostados, sino sentados sobre sillones redondos y bajos, de modo que tenían que extender las piernas bastante así, y se sentaban los unos con los juntos a otros a aquella mesa tan baja. Para posar los platos y los vasos, que eran de color amarillo, había cavidades hechas en la misma mesa. No he visto muchas viandas. En el medio había 3 grandes platos, llenos de viandas de color amarillento y de forma aplastada. Cuando la comida tocó a su fin, vi entrar a 6 mujeres de diversas edades. Llevaban figuras hechas de pastas y conturas y cestas con botellas pendientes de los brazos. Eran parientes de jóvenes que ahí se educaban. Los alumnos que se había llevado a la mesa se entretenían con estas personas en un ángulo de la mesa y recibían las confituras, pastas, dulces y bebidas. Había entre ellas una mujer de unos 30 años que yo he visto otras veces en casa de Benito. Esta se acercó de modo más insinuante a Benito, que era puro e inocente, y no abrigaba sospecha de nadie. Supe que esta mujer insidiaba la inocencia del joven,
que le dio de beber de su frasco y que en aquella bebida había algo venenoso, mágicamente embriagador. Benito no tenía nada de ello, el menor presentimiento. Lo vi luego durante la noche agitado en su celda, por efecto de aquella bebida, y en grande angustia se fue a uno, de quien recabó permiso para poder descender al patio, puesto que sin permiso jamás se aumentaba de la celda. Lo vi en la oscuridad de la noche azotarse en un ángulo de aquel patio, con ramas de espino y ortigas, las espaldas con mucho rigor. Más tarde he visto que, siendo ya solitario, ayudó generosamente a aquella seductora, que se encontraba en grandes apuros, y que lo hizo así precisamente para hacer bien a una enemiga. Había conocido por voz interior la mala intención de esta mujer. He visto después a Benito sobre un alto monte lleno de escollos. Estaba en el 20º año de su edad. He visto cómo se cavaba una celda dentro de un escollo, luego un corredor y otra celda, y así de ese modo excavó varias celdas en la roca. Por lo demás, solo la primera tenía puerta abierta hacia afuera. He visto que en la parte superior la redondeaba como bóvedas, y allí entrelazó y sujetó ciertas imágenes o pinturas, compuestas de piedrecitas, unas juntas a las otras. He visto una celda 3 cuadros semejantes. El de arriba representaba el cielo, el de al lado el nacimiento de Cristo, y el otro el del juicio final. Recuerdo que este último cuadro el Señor estaba sentado sobre un árbol, con una espada que salía de la boca abajo, entre los beatos y los condenados, y se veía un ángel con una balanza. Había representado también un monasterio, con un abad y detrás de él muchos monjes. Parecía que Benito hubiese previsto el desarrollo de su propia obra. A su hermana, que había quedado en casa, la vi varias veces ir a visitarlo a pie. Él no permitía que pernoctase ahí. A veces ella le llevaba un volumen que había transcrito y dibujado. Hablaban juntos de cosas divinas. Benito había plantado árboles a lo largo del camino, que llevaba a su celda, como si estuviese dispuesto a la procesión. Se mostraba siempre severo en el parte con el trato de su hermana. Ella, en su gran inocencia, se mostraba siempre muy amable y alegre. Cuando Benito no le contaba muchas cosas que ella deseaba, se volvía a Dios y le rogaba, exponiéndole su deseo. Luego veía yo que el hermano se mostraba alegre y benévolo con ella. Le he visto, bajo la dirección de su hermano, edificar un monasterio sobre un alto monte, distante cerca de un día de camino, y entrar en él con un número grande de monjas. Le he visto instruir a aquellas monjas en el canto. No había órgano alguno. Los órganos han traído grave daño, han envilecido el canto. He visto cómo aquellas monjas preparaban y confeccionaban ornamentos eclesiásticos, especialmente con aquel género de trabajo que Escolástica había aprendido desde niña en casa paterna. Ella había dispuesto un mantel grande sobre la mesa del refectorio, con bordados de varios colores de imágenes y sentencias de las Escrituras. Lo había hecho de tal manera que cada monja, al sentirse en el sitio, tuviera ante los ojos aquello que debía precisamente ejercitarse y obrar. Escolástica me dijo muchas cosas amables y consoladoras acerca del trabajo espiritual y respecto del trabajo de los eclesiásticos. He visto que tanto ella como Benito estaban siempre rodeados de pájaros y aves muy familiares domesticados. Mientras estaba ella aún en casa, he visto a palomas salir de la casa e ir a donde se encontraba Benito en la soledad. En el monasterio los he visto rodeados de palomas y de alondras, que traían un pico flores blancas, coloradas y violáceas. Una vez una paloma le trajo una rosa con una hoja. He visto muchos cuadros de ellos, que ahora no puedo narrar porque estoy demasiado enferma y en mísero estado. Escolástica era purísima. La veo ahora en el cielo, cándida como la nieve. 9. Santa Walburga. Tomó de su cajita el hueso de un dedo. Estuvo en silencio unos instantes y luego dijo: «Oh, qué simpática monjita, tan hermosa, tan esbelta, tan resplandeciente. Es verdaderamente toda angélica. Es Walburga. He aquí su monasterio». Fui conducida por 2 monjitas bienaventuradas a una iglesia, donde vi una fiesta solemne, como si se hubiese llevado el cuerpo de una santa, o como si ella se hubiese declarado santa. Estaba ahí un obispo que tenía el cuidado de todos y que indicaba a cada uno su puesto. No era la iglesia del monasterio donde había vivido, sino que estaba situado en un lugar muy elevado y muy vasto. Concurrió mucha gente que no he visto tanto en las fiestas de la Cruz de Coesfeld. La mayor parte de la gente tuvo que quedarse fuera de la iglesia al aire libre. Yo me había ubicado cerca del altar, no lejos de la sacristía. Las 2 monjitas se colocaron junto a mí. Sobre las gradas del altar estaba una simple y caja blanca que contenía el cuerpo de la santa.
El síndole cándida que la cubría pendía colocada a ambos lados del fetro. El cuerpo era tan blanco como la nieve. Parecía animado y viviente, y las mejillas estaban rosadas. Santa Walburga tuvo siempre un color tan puro en el rostro, que puede tenerlo un niño cándido y delicado. Comenzó la fiesta, que consistió en una misa solemne. No pude permanecer ahí. Me parecía que me desvanecía y me encontré en tierra apoyada en un brazo, y que mis dos compañeras, que estaban a mi cabecera y a mis pies, apoyándose también sobre mis brazos. He visto a una abadesa, que provenía del monasterio de Walburga, preparando en la sacristía 3 clases de pastas para hacer panecillos. 2 de aquellas pastas eran de refinada cualidad. La tercera, muy ordinaria, consistía en harina blanca, llena de impurezas. Yo pensaba entre mí misma, ¿qué haría con todo esto? Entonces perdí la vista de la fiesta y me encontré en la visión, en un jardín, donde vi la recompensa de la Walburga en el paraíso. La vi en un jardín celestial con Benito, Escolástica, Mauro, Plácido y muchos otros monjes y monjas de la regla de San Benito. Había allí una mesa preparada con flores y viandas maravillosas. Walburga estaba sentada en la cabecera de la mesa, toda circundada de guirnaldas y arcos de flores. Cuando volví a la iglesia, la solemnidad tocaba a su fin, pero obtuve de la abadesa y del obispo un pan de la masa más ordinaria, sobre la cual estaba grabada la cifra 4. Los panes de calidad más fina la obtuvieron mis compañeros. El obispo me dijo que este pan debía servir para mí sola, y que no debía darlo a él ni a nadie. Luego me condujo afuera, a la puerta de la iglesia, dentro de la cual las monjas de Santa Walburga estaban distribuidas en coro, en pequeños grupos. He visto otro cuadro que Walburga, no mucho antes de su fin, fue encontrado al parecer ya sin vida, en un lugar en el coro. Su hermano Bilibaldo fue llamado de inmediato y la encontró con su rostro y sus manos bañadas como con gotas de rocío, semejante al maná. Bilibaldo recogió aquel rocío dentro de una taza oscura y lo dio a las monjas, que lo conservaron como cosa sagrada. Después del fin de Walburga se obraron muchos milagros con ese licor. Cuando la santa volvió en sí, Bilibaldo le administró el Santísimo Sacramento. Este rocío era el símbolo del aceite de Santa Walburga. He visto que este aceite de Santa Walburga comenzó a destilar un día jueves, porque la santa tenía gran devoción al Santísimo Sacramento, y porque ese aceite se refiere al Salvador, cuando sudó sangre en el Monte de los Olivos. Cada vez me es más dado gustar este aceite, me siento restablecida como un rocío celestial. Me ha sido de grande ayuda en grandes enfermedades. Walburga me estaba llena de caritativo amor hacia los pobres. La veía en visión y así sabía, antes de que viniesen a pedirle, cómo debía repartirles el pan. Distribuía panes enteros, medios y fragmentos, y los cortaba ella misma. Les daba también aceite. Creo que el óleo de adormidaba bastante espeso. Mezclándolo con manteca, lo extendía sobre el pan de los pobres, y les daba también para cocinar en sus casas. En recompensa de tanta bondad y de dulces caritativas palabras que decía a los pobres, obtuvo del Señor que sus huesos destilasen una especie de óleo. Este óleo se usa contra las mordeduras de perros rabiosos y contra otras bestias feroces. He visto que iba de noche a visitar a una enferma, hija del gentil hombre que habitaba en cercanía del monasterio, y fue asaltada por perros furiosos, que logró echar lejos de sí. Llevaba un vestido oscuro y estrecho, larga correa, velo blanco y encima otro negro. Era más bien vestido de monjas, que el vestido propio de la gente devota de aquel tiempo. He visto un gran milagro de ocasión, de una devota peregrinación a su sepulcro. 2 malhechores se juntaron a un peregrino que iba al sepulcro de la santa. Él dividió el pan con ellos, pero estos ingratos lo ultimaron durante el sueño. Cuando uno de ellos quiso sacar el cuerpo de ahí para enterrarlo, sucedió que el cuerpo se quedó sobre sus hombros, de tal manera que no pudo quitárselo, porque quedó como injertado sobre él.
De este modo lo vi errando de un lado a otro, a lo lejos, con aquel cuerpo sobre la espalda, hasta que se echó con él al agua, pero el río no lo quiso retener, no a la otra orilla. Uno quiso hasta cortar una mano al cuerpo sobre una espada, y no le fue posible hacerlo. El hombre quedó siempre con el cuerpo sobre sus hombros. Al fin logró con la oración y el arrepentimiento librarse de este crimen. Ante esta relación el peregrino hizo notar a la vidente su extrañeza de que ella viese ciertos portentos que movían a risa a veces hasta los eclesiásticos y personas devotos. Ella respondió: no me es posible decir cuán simples, naturales y correlaciones me parecen el estado o la visión de estas cosas. Por el contrario, es incauto, perverso y a veces una locura el modo de pensar de los hombres del mundo llamado iluminado. Veo a menudo a personas que se reputan dotadas ellas mismas de mucha inteligencia, y que por tales son tenidas de los demás en un estado de estupidez y falta de sentido común que se les podría encerrar en una casa de dementes. 10. Santo Tomás de Aquino. Había recibido a mi hermana como regalo de cierta pobre mujer una reliquia colocada en un relicario. Conocí que la reliquia estaba ahí y logré que me la diera a cambio de la imagen de un santo. Vi que salía de ella un resplandor muy hermoso y la guardé en mi armario. Ayer por la noche, cuando sentía todos los dolores que pueden hacer el cuerpo de una persona, vi un cuadro de la vida de Santo Tomás en un gran edificio. Había un niño en brazos de su ama que le daba un papel en que estaban escritas estas palabras: Ave María. El niño se llevó el papel a sus labios y no quiso soltarlo. Cuando vino su madre, que se hallaba al lado opuesto de la casa, e intentó quitárselo, el niño se resistió llorando vivamente. Le abrió entonces la manecita a su madre y le quitó el papel, pero viendo la gran aflicción del niño, volvió a dárselo y el niño se lo tragó. Yo había oído una voz en el interior que decía: este es Santo Tomás de Aquino. Vi a este santo llegarse a muchas veces desde mi armario, en diferentes edades de su vida. Me dijo que quería curarme de las punzadas que siento en el costado. Entonces se me ocurrió que mi confesor es de su orden, y que si pudiera decir algo que Tomás era el que me había curado, él creerá que tengo conmigo una reliquia de este santo. Pero el mismo santo me dijo: bien, dile que quiero curarte. Se acercó a mí y me puso un cinturón sobre la cabeza. Ya no siento dolor ninguno en el costado. El santo me ha curado y me ha dicho que los otros dolores los debo soportar. Vi además otras muchas escenas de la vida del santo, especialmente que siendo muy niño, siempre estaba hojeando libros que no quería dejarlos ni siquiera cuando lo bañaban. Vi que esa reliquia había sido regalada al convento por un agustino, el primer rector de nuestro monasterio. Vi muchas cosas de la vida de este piadoso varón, que mandó adornar todas las reliquias del monasterio. Vivía en la sazón de nuestro convento, una doncella bienaventurada. La he visto ahora y en muchas otras ocasiones. 11. El beato Hernán José. Vi representaciones relativas a los niños de su infancia. Cuando niño tenía una imagen de la Virgen en un pergamino que formase un rollo. Ató una cuerda a este pergamino y se lo puso al cuello, de manera de prenda y de vestir. Todo esto lo hizo con mucha fe, sencillez y veneración. Cuando estaba solo jugando en el patio de su casa, venían a hacerle compañía otros dos niños, que no eran niños de la tierra, pero no lo sabía, y jugaba con ellos libremente, y muchas veces los buscaba entre los otros niños de la ciudad, pero no podía hallarlos. Ellos venían únicamente cuando él estaba solo. Una vez lo vi en la pradera próxima Colonia, jugando con su arroyo que corre por el campo, donde fue martirizada Santa Úrsula. Vi que, habiendo caído en el arroyo, levantó con filial confianza la imagen de la Virgen para que no se mojase. Vi que la Virgen lo tomó en la espalda y se sacó afuera. Vi además otros cuadros en que resplandecía la gran confianza que tenía en la Santísima Virgen y en el niño Jesús, en el cual dio en la iglesia una manzana, que el niño aceptó, que debajo de una piedra que la Virgen le señaló encontró algunas monedas, que en ocasión no tenía zapatos. Vi que la Virgen le ayudó en sus estudios. 12. San Isidro Labrador. Vi a este santo labrador en muchas escenas de su vida doméstica. En su traje había algo de alegre. Usaba casaca corta, con muchos
botones por delante y por detrás. En las espaldas tenía ciertos adornos en forma de picos. Las mangas eran acuchilladas. El jabón era pardo. Traía franjas en los pies. Llevaba calzados que estaban sujetos a cordones. Su sombrero era cuadrado con alas sobrepuestas y sujetas con un botón a modo de birrete. Era alto y esbelto. No parecía un hombre rústico, pues había algo de fino y distinguido en sus facciones. Vi también a su mujer, que era alta, hermosa y muy sana. Tenían un hijo, al cual lo vi en edad de 12 años. Su casa estaba situada en el campo abierto, y desde ella se divisaba la ciudad, distante como a media hora. En la casa había mucho orden y limpieza. Vi además a otras personas que no eran criados. Lo vi también con su mujer, unir a todas las obras que hacían, la oración y bendecir especialmente los manjares cuando comían. Él no rezaba oralmente muy largo tiempo, pues luego comenzaba a considerar y a meditar. Vi que antes de comenzar un trabajo bendecía el campo. Vi que en las faenas del labrador fue socorrido sobrenaturalmente, muchos arados arrastrados por bueyes blancos, a los que guiaban luminosas apariciones. Le araban la tierra y él terminaba la labor antes de lo que había creído. Parecía que no veía nada de esto, pues solo estaba atento a Dios en su interior. Vi que tan pronto como oía tocar las campanas en la ciudad, todo lo dejaba y corría a oír la Santa Misa, y asistir a otras devociones con suma piedad y celestial arrobamiento. Y además que cuando volvía tan contento a su trabajo, y encontraba terminada la labor. Una vez iba su hijo conduciendo los bueyes con una cuerda, y él llevaba el arado al campo. Entonces oyó tocar a la misa y corrió a oírla. Entre tanto los bueyes llegaron al campo, y aunque eran bravos, araron guiados solo por aquel niño. Estando una vez en oración, vi que fueron a decirle que un lobo estaba devorando un caballo, pero él siguió de rodillas y encomendó a Dios aquel negocio. Cuando volvió al campo, vio al lobo difunto a los pies del caballo. Vi a su mujer con él en el campo, por la mañana y al mediodía. Ambos cavaban en torno de ellos. Había muchos operarios invisibles, con cuyo auxilio acababa muy pronto la tarea. Su campo era muy hermoso, y más fértil que el de los demás, y los frutos suyos parecían más excelentes. Vi que todo se los daban a los pobres, y que muchas veces no tenían casi nada en la casa, pero confiados en Dios buscaban y hallaban abundantes provisiones. Vi que muchas veces quisieron algunos enemigos causar muchos daños a las bestias de Isidro, mientras él se hallaba en misa, pero fueron impedidos y alejados del sitio donde se hallaban los animales, y así vi a muchos cuadros de su vida. Le vi después entre los santos con su traje de labrador, lo cual me parecía más maravilloso, y luego en forma de espíritu puro y resplandeciente. 13. La beata Colomba de Chanot de Bamberg. Hizo también a la dominicana Colomba de Chanot de Bamberg, inefablemente humilde, franca y sencilla. A pesar de tener los estigmas, le he visto trabajar en todos los quehaceres de la casa. Oraba retirada en su celda, postrada con el rostro en tierra. Le he visto en su lecho, con sus manos derramando sangre. La sangre salía también de la frente, debajo del velo. La vi recibir la Santa Comunión, y vi que la imagen de un pequeño niño que salió de las manos de los sacerdotes llegaba a ella. Tuve visiones de que ella había tenido en vida. Esas visiones las veo pasar como un cuadro delante de vida a ella o junto a mí, mientras ella yace en su lecho orando. He visto que llevaba un cilicio y una cadena en torno del cuerpo, hasta que le fue prohibido. Sus visiones eran sobre la vida de nuestro Señor, y también de consuelo y dirección espiritual. Se encontraba muy bien en su convento, no era muy atormentada, y así pudo progresar mucho más en la vida espiritual. Era más simple y más profunda que mi pequeña Magdalena de Adamar. He visto que en el otro mundo le precedía un grado de gloria y condición. El modo de ver cómo se ve esto es muy difícil de expresar. La mejor manera de expresarlo es decir que parecería que la hubiese recorrido más camino que la otra. 14. San Francisco de Borja, 9 de octubre de 1821. He visto muchas cosas en la vida de San Francisco de Borja. Lo he visto como un hombre de mundo y como religioso, y recuerdo que tenía escrúpulos sobre la comunión diaria. Lloraba delante de una imagen de María.
Ahí recibió unas gotas de la sangre del Señor y de la leche de María, y le fue dicho que no podía privarse del alimento espiritual, del cual vivía. Esta participación de la leche de María la he visto a menudo en otras imágenes de santos pintadas, como si a modo de niños tomasen la leche en su seno, o como si la leche fuese destilando hacia estos santos. Esta representación es inexacta y escandalosa. He visto que el milagro fue de muy diversa manera. He visto salir del lado del seno de María como una nubecilla blanca, que iba hacia los santos dividiéndose en rayos y que ellos aspiraban esta nubecilla. Parecía como si salía un maná hacia esos santos. Del costado del Señor he visto que salió un rayo rojo, esplendente, que iba hacia San Francisco. Ese rayo parecía grano, vino y carne y sangre. Es imposible explicarse. 15. El emperador San Enrique en la iglesia de Santa María la Mayor. 12 de julio de 1820. He visto un cuadro del emperador San Enrique. Lo he visto de noche, dentro de una grande y bella iglesia, de rodillas solitario delante de un altar mayor. Conozco esa iglesia. Tiene en su interior una graciosa capilla del Santo Pesebre, y la he visto en ocasión de la fiesta de Santa María de las Nieves. Mientras él estaba de rodillas rezando, se iluminó el espacio superior del altar y descendió la Virgen Santísima. Estaba vestida de celeste, y de su contorno se difundían rayos luminosos. Llevaba algo consigo. Cubrió el altar con un paño rojo, extendió encima un mantel blanco y depositó un libro hermoso, adornado de piedras preciosas, que estaba lleno de luz. La vi encender la lámpara y puso las velas sobre el altar. Había muchas de estas luces que se levantaban en forma de pirámides. Ella permaneció de pie a la derecha del altar. De pronto compareció el Redentor, en hábitos sacerdotales, con el corporal y el velo. 2 ángeles la asistían como ministros, y había otros 2 más. Jesús tenía la cabeza descubierta. El ornamento consistía en un manto largo y pesado, de color rojo, sangre y blanco, entrelazado, resplandeciente, adornado con piedras preciosas. 2 ángeles que servían la misa estaban vestidos de blanco. No he visto campanilla, pero sí las vinajeras. El vino era rojo, como sangre, y también había agua. La misa fue algo más breve que lo común. He visto el ofertorio y la elevación. La hostia tenía forma de las nuestras. No hubo al final el Evangelio de San Juan. El Evangelio lo leyeron los ángeles que llevaron el libro a María para que lo besase. Cuando María hubo besado el libro, miró a Jesús y le señaló a Enrique. Entonces el ángel llevó el libro a Enrique, que al principio no se atrevía a besarlo y después lo hizo. Terminada la misa, María se acercó a Enrique, le dio su mano derecha y le dijo que hacía esto en gracia a su castidad, y lo exhortó a no vacilar en su propósito. Vi entonces a un ángel acercarse y tomarlo por el lado derecho como Jacob, y vi cómo sentía el dolor y que después andaba siempre un tanto sesgo. Durante la ceremonia muchísimos ángeles estaban presentes, adorando y mirando desde arriba hacia el altar. 16. La fiesta del escapulario. 15 de julio de 1820. Estuve en el Monte Carmelo, donde vi a 2 ermitaños que vivían uno muy lejos del otro. Uno era muy viejo y jamás dejaba su cueva. El otro, de nombre Pedro, era francés. Visitaba de vez en cuando al viejo y le llevaba algunas cosas. Pedro se ausentaba por largo tiempo y luego volvía donde estaba el viejo. Los he visto viajando en Jerusalén, en Roma y en otros países. Después los vi volver con muchos guerreros adornados con una cruz en el pecho. He visto con él a Bartolo como soldado, y luego lo he visto llevando a este, ya ermitaño, a donde estaba el viejo solitario en el Monte Carmelo. Vi más tarde cómo Bartolo fue elegido superior de los ermitaños. Lo reunía frecuentemente en torno suyo, y por su obra se levantaron algunas edificaciones. Los monjes habitaban entonces más recogidos. He visto otro cuadro. Cuando aquella reunión se hizo numerosa y se formó un convento, vi que un monje estaba de rodillas en su celda, y se le apareció la Virgen con Jesús en brazos, con aquel mismo semblante con el que la había visto en aquella imagen que vi junto a la fuente del monte. He visto que la Virgen le presentaba cierto vestido semejante al que se obtendría si un pedazo de paño se le hiciera una abertura cuadrada, que pasando sobre la cabeza cubría el pecho y las espaldas. Por delante descendía hasta el estómago, resplandecía y era de color rojo y blanco, mezclado y brillante, como el ornamento del gran sacerdote que Zacarías mostró a José.
Las 2 cintas que pasaban sobre las espaldas estaban adornadas de caracteres. La Virgen habló mucho tiempo con aquel monje. Cuando desapareció y él se encontró con el escapulario, se sintió muy conmovido. He visto que en otro cuadro, cuando él reunía a muchos de su orden, les mostraba el escapulario. Después tuve la visión de una solemnidad que se llevó a efecto en el Monte Carmelo. Vi entre los coros de la iglesia triunfante, el primero entre los antiguos ermitaños, separado de otros, al santo profeta Elías. A sus pies estaba escrito: Elías profeta. Yo no veía esos cuadros a continuación uno del otro, sin intervalo, sino que sentía la persuasión interior que muchos años se interponían entre uno y otro. Especialmente vi esto, entre la entrega del escapulario y la solemnidad eclesiástica. Me pareció que esta fiesta pertenecía a nuestros tiempos. En aquel lugar, donde junto a la fuente se erguía la imagen de la Madre de Dios, había ahora un convento y una iglesia. La fuente estaba entonces en medio de la iglesia. Vi a la Madre de Dios con Jesús, como estuvo primero junto a la fuente y cómo se había parecido al ermitaño sobre el altar, pero viva y moviéndose, llena de esplendor. A sus lados pendían innumerables pequeñas imágenes de seda, con doble tira y cordón. Había imágenes de ambas partes, y se movían dentro de la luz que salía de la misma Virgen María, como si fuesen hojas de los árboles expuestas a los rayos del sol. Muchos coros angélicos rodeaban a la Virgen Santísima. A sus pies, sobre el tabernáculo donde estaba el sacramento, pendía el gran escapulario que la Virgen había dado en visión al ermitaño. A los 2 lados y en lo alto se veían coros de los santos personajes, de la Orden del Carmen de uno y del otro. Los más antiguos ermitaños estaban vestidos de blanco, con listas obscuras, los demás como visten al presente. Vi también a los religiosos de hoy, monjes y monjas festejando esta solemnidad en el coro y en los lugares que viven sobre la tierra. 17. Cuadro de la fiesta de la Porciúncula. 1 de agosto de 1820. He visto un cuadro relativo a una solemnidad, y no sé precisamente lo que significa. Vi una gran gloria de muchos santos, una corona inmensa en la cual aparecían los santos sentados, con diversos distintivos y emblemas en sus semblantes, como ramos o de palmas, o teniendo pequeñas iglesias en sus manos. Debajo de este gran círculo estaban suspendidos en el aire infinitas reliquias y objetos sagrados, en vasos preciosos. Parecía que fuesen los huesos y las memorias de los santos que yo veía dentro de la gloria. En el centro del círculo se cernía una pequeña iglesia y sobre ella el Cordero de Dios, con un emblema en el dorso. La iglesia era muy luminosa y transparente. Adentro vi sobre el altar la Virgen Madre de Dios, sentada sobre el trono, en compañía de Jesús y rodeada de multitud de ángeles. Un ángel voló hacia el círculo de los santos y condujo a Francisco a la pequeña iglesia delante de Jesús y de María. Me pareció como si él implorase una gracia que se refería a los tesoros de los méritos de Jesús y de sus santos mártires. Era una gracia y regalo de indulgencia para aquella pequeña iglesia. Vi luego a Francisco ir a donde estaba el Papa, pero no en Roma. El santo imploró una indulgencia que se refería a aquella visión. Al principio el Papa no quería concederla. De pronto un rayo de luz descendió sobre el pontífice, y aquella luz apareció ante sus ojos un escrito. Entonces se sintió iluminado, y consintió en los deseos del santo. Vi que el santo, después de haberse separado del Papa, estaba orando de noche, y vi al diablo en forma de un bellísimo joven, que se le aparecía y le reprochaba sus abstinencias y mortificaciones. El santo se sintió tentado, fue a su celda, dejó su vestíbulo y fue a revolcarse con una manta de espinas, hasta que todo su cuerpo quedó cubierto de sangre. Luego se acercó a él un ángel del cielo, que le sanó de todas sus heridas. Esto y lo que todavía recuerdo. 18. Santa María de las Nieves. He visto 2 esposos en alto linaje rezando en sus estancias, dentro de un gran palacio, delante de la imagen de María colgada en la pared. Era una imagen bordada, aunque no artísticamente. El vestido de María estaba en algunos puntos listado de azul y de rojo. Al descender hasta los pies se volvía más angosto. La Virgen tenía corona, y en un brazo al niño Jesús con el globo del mundo en sus manos. Delante de aquel cuadro, que no era de grandes dimensiones, ardían 2 lámparas, a la derecha e izquierda. El reclinatorio donde estaban muy unidos, rezando los 2 esposos, podían ser alzado y quedar suspendido en el mismo cuadro, de modo que parecía entonces un armario sobre el cual caía un cortinado que cubría
todo ocultando el cuadro y el reclinatorio. Cuadros semejantes tejidos o bordados. He visto muchos en tiempos antiguos. Los solían enrollar y así podían llevarlos consigo en los viajes y suspenderlos de donde quisieran para rezar delante de ellos. Mientras estos esposos rezaban fervorosamente, apareció la Virgen Santísima, esplendorosa, en la misma forma como estaba dibujada en el cuadro y quedó suspendida radiante entre ellos, y el cuadro mismo parecía que hubiese salido de la pared. Les ordenó que le edificaran una iglesia en su honor, sobre una colina de Roma, que encontraría cubierta de nieve. La seguida, esposos anunciaron lo acontecido al Papa, y los vi yendo con muchos eclesiásticos hasta aquella colina, sobre cuya cumbre aparecía todo el espacio destinado a la iglesia, cubierto de nieve de extraordinario candor. Todo este espacio fue señalado con palos, y la nieve al poco tiempo se desvaneció. Tuve luego una visión de cómo el Papa Martín celebró la misa ahí, y mientras administraba el Santísimo Sacramento a un personaje de alta categoría, dicho Papa debía ser eliminado por otra persona, a la cual dado el encargo el mismo que recibía la comunión, y que por orden del emperador Constanzo. Vi dentro de la iglesia muchas personas, y el mal hombre que se adelantaba, pero en ese mismo instante se puso ciego, de modo que chocaba contra las columnas y cayó. Comenzó a quejarse y a gritar, y se originó un gran tumulto en la iglesia. En otra ocasión, vi al Papa Gregorio celebrar en esta iglesia una misa solemne, y se apareció la Virgen Santísima con algunos ángeles que respondían el Et cum Spiritu y le servían. En la misma iglesia había una solemnidad celebrada en nuestros tiempos, en la cual intervenía la Virgen, aparecida en la misma forma en que se apareció a los dos cónyuges que hicieron construir el templo. En esa mismo donde vi al emperador Enrique orando, mientras Jesús celebraba la misa, allá dentro una capilla del Santo Pesebre. Sexta parte. Reconocimiento de las reliquias. Introducción. Como ya dijimos, Ana Catalina poseía en grado excelso el don de discernir las reliquias verdaderas de las falsas. Al mismo tiempo que autenticaba el hueso de un santo, veía en éxtasis a éste, y se desarrollaban al momento como una pantalla cinematográfica, sus movimientos, palabras, hechos y principales. De este modo pudo relatar cómo se ha visto la biografía de numerosos mártires, varones virtuosos y santas vírgenes, con pormenores familiares preciosos de los cuales nada nos dice la hagiografía. Discurre la vidente acerca del valor de las reliquias de los lugares donde yacen, del abandono negligente en el cual se les tiene. A veces logra reconstruir la historia completa, conmovedora. Pero, como la vida de un niño de Sashaumen, y la de aquella doncella sisa que conservaba una cruz con reliquias en la soledad de la selva. Resulta asimismo admirable lo que nos revela acerca de la preciosísima sangre de Cristo, de los cabellos del anillo nupcial y de una carta de María Santísima. Capítulo 1. Discernimiento de las sagradas reliquias. 1. ¿Cómo reconoce las reliquias? Tú has recibido, me dijo el ángel un día, el don de ver la luz que sale de las reliquias, de los santos por la disposición que se te ha dado en orden de la comunidad, de los miembros del cuerpo de la iglesia. Pero la fe es la condición de toda disposición, para recibir la influencia y la acción sagrada. Estando despierta veo a veces como un cuerpo luminoso y 1000 rayos de luz que suben desde la tierra se hacen una sola cosa en ese cuerpo. Muchas veces unos hilos de luz se rompen y vuelven atrás, entonces ese punto nace una sombra, imagen de la comunión de los fieles por las oraciones y obras buenas. Me es difícil explicar claramente estas cosas. Veo la bendición y los efectos de las cosas benditas como cosas que santifican y salvan, como la luz que difunde luz. La maldad, la culpa y la maldición las veo oscuras y tenebrosas, produciendo efectos de perdición. Vio la luz y las tinieblas como cosas vivas, que producen respectivamente luz o tinieblas. Conozco hace mucho tiempo las reliquias verdaderas, y las distingo de las falsas, teniendo que las falsas sean veneradas. Ha enterrado muchas de ellas. Millán me dijo que era gran abuso pasar por verdaderas reliquias los objetos simples tocados por ellas. Estando cierta vez preparando hostias en el convento, sentí vivo deseo de acercarme a un armario, y como impulsada hacia él, entonces alcé un relicario con reliquias y no pude descansar hasta que no fuesen de nuevo honradas. 19 de julio.
Se me ha dicho que ninguna persona tuvo jamás el don de discernir las reliquias en el mismo grado en que se me ha concedido a mí. Y la razón es porque estas cosas están ahora en deplorable decadencia y es necesario remediarlo. 2. Reliquias de santos enterrados en varios lugares. Primer domingo de julio de 1819. He tenido que hacer un gran viaje. Fui conducida por mi guía a los lugares de nuestro país, donde están reposando huesos de santos ignorados por los vivientes. Vi cuerpos enteros de santos sobre los cuales se han construido edificios y lugares, donde antes ha habido iglesias y conventos. Allí había filas enteras de cadáveres y entre ellos algunos cuerpos de santos. También aquí en Dulce vi enterrados restos sagrados entre la iglesia y la escuela. Los santos a quienes pertenecían se acercaban a mí desde los coros celestiales, y cada uno me decía: «Estos son mis huesos». También vi que estos tesoros, aunque tan poco estimados, traen sin embargo salud a los lugares que por esta causa se libraron de graves calamidades, y que otros pueblos más recientes han padecido muchos males, porque no poseen tales tesoros. No puedo decir cuántos lugares admirables y desiertos entre muros, casas y rincones estuve, donde yacen ocultos y despreciados magníficos tesoros de las reliquias. Las honré y pedí a los santos que me dignaran no privar al pueblo de su amor y amparo. Fui al anfiteatro de Roma y vi la gran multitud de santos que ahí padecían martirio. Estaba presente mi celestial esposo, en forma de un joven de 12 años. Los santos, cuyo número es incalculable, estaban divididos en coros, y al frente de ellos se veía lo que habían instruido y dado fortaleza. Tenían en la cabeza una especie de mitra, de la cual salían 2 cintas que les caían por la espalda, y vestían largos mantos blancos adornados de cruces. Entre ellos, en las bóvedas subterráneas, en las que había calles, estancias, espacios circulares en forma de capillas, y donde se reunían varios de estos espacios, se levantaba una columna que sostenía la bóveda. En los muros había cavidades rectangulares con frecuencia huesos en ellos. Mientras los santos me conducían a un lugar de a otro, me decían, ya uno y a otro, el que hacía de guía de los diferentes lugares: «Mira, aquí vivíamos nosotros en tiempos de persecución. Aquí enseñábamos y celebrábamos los misterios de la redención». Me mostraba también altares prolongados y cuadrados, de piedras que salían del muro, y otros redondos con bellos símbolos tallados, donde se habían celebrado los divinos oficios. Y me decían: «Entonces vivimos en la oscuridad, sin pompa exterior, pero la luz y fortaleza de la fe están con nosotros». De este modo, hablando conmigo algunas palabras, aunque pocas, cada uno de los guías desaparecía con su respectivo coro de los lugares donde habían cumplido su deber. Algunas veces salíamos a la luz, visitábamos otros subterráneos, pero no pude comprender cómo hubieran jardines y palacios sobre el lugar donde estábamos, sin que sus habitantes supieran nada de esto, ni cómo había hechas esas excavaciones. Finalmente quedaron solos en mi compañía, un anciano y mi esposo juvenil. Entramos en un lugar muy amplio, cuya forma no pude determinar, pues no lo dominaba con la vista. En lo alto había esculturas de todo género, y la bóveda descansaba sobre columnas. Bellísimas estatuas mayores que las de tamaño natural yacían en el suelo. El espacio se estrechaba por un lado formando ángulo, en el cual había separado del muro un altar y detrás de él estatuas contra la pared. Vi también sepulcros esculpidos en los muros, y en ellos huesos que no resplandecían. En los ángulos había pergaminos amontonados del tamaño de un codo de largo y algo más cortos, gruesos como un rollo de tela. Me figuré que serían libres. Viendo todo esto, bien conservado aquel espacio tan limpio, me dije a mí misma: «Aquí vivirás tú muy contenta, visitando estos lugares y ordenando las cosas». Arriba había murallas, jardines y un gran palacio. Me vino de repente la idea de que aquel subterráneo, quizás, será descubierto un día por efecto de una gran destrucción. Si yo estuviera ahí, creo que lo hallaría. Se puede entrar sin derribar cosa alguna. Aquí no me dijo nada, solamente hube de ver lo que había. Ignoro la causa. El anciano desapareció. Tenía una mitra semejante a las anteriores, muy larga barba. Después el joven me llevó a la casa. 3. Lugares de reliquias olvidadas. 1820.
Fui de nuevo conducida a innumerables lugares donde reposan reliquias ocultas y enterradas, enteramente ignoradas. Estuve dentro de cuevas en polvo y corrupción, en bóvedas de iglesias antiguas, en sacristías y sepulcros, y honré los cuerpos olvidados y dispersos de los santos. Vi que eran resplandecientes, fecundos en bendiciones, y que el olvido de ellos crecía a medida que crecía la decadencia. Vi que las iglesias construidas sobre ellos quedaban desiertas y oscurecidas a medida que dejaban de ser honrados, y que el culto de los santos y de las reliquias decaía en el mismo grado que disminuía el culto del Santísimo Sacramento. Vi cuán malo es recibir solo por hábito exterior el Santísimo Sacramento. En expiación de tales olvidos y desprecios hube de padecer graves penas. En la iglesia espiritual me fueron mostrados el valor y los efectos de las santas reliquias, que yacen ahora despreciadas sobre la tierra. 4. Una iglesia espiritual donde se juntan las más grandes reliquias. He visto una iglesia octangular. No había en ella altar, pero en el centro se juntaban, sobre un candelabro de muchos brazos, los tesoros de esta iglesia, como ramilletes de flores que se abrían. Vi aquellas cosas sagradas eran dispuestas y ordenadas por los mismos santos, que las habían reunido, y como adornos preciosos que crecían incesantemente en el candelabro. Los santos que traían algún tesoro ocupaban su lugar en el recinto de la iglesia, y muchas veces eran traídos sus propios restos por otro santo que llegaba después. Vi a los discípulos que traían la cabeza de San Juan Bautista, y la Santísima Virgen trayendo vasos con la sangre de Jesús. Vi estos vasos de cristal y en uno de ellos sangre aún resplandeciente y clara. Todos estaban en preciosos relicarios, semejantes a los que en las iglesias contienen las santas reliquias. Vi hombres y mujeres santas del tiempo de la Santísima Virgen dejar ahí reliquias de esta gran señora en preciosos vasos. Eran puestas en el lugar preferente a la derecha, en el centro del relicario. Luego vi una cruz en la misma forma en la que la veo de ordinario, ser introducida en la iglesia por una mujer coronada y quedar suspendida en el centro, sobre las reliquias de la nada, y quedar suspendida. En la cruz estaban hincados los 3 clavos, y la tabla sirvió de apoyo a los pies del Señor y la inscripción. Vi alrededor de la cruz todos los instrumentos de la pasión, muy bien ordenados. La escalera, la lanza, la esponja, la caña, los azotes, la masa, la columna, las cuerdas, el martillo y otros más. La corona de espinas pendía del centro de la cruz. Durante la traslación y exposición de estos objetos sagrados tuve constantemente visiones, fuera de la iglesia, de lugares próximos y remotos, donde había algunos de estos instrumentos de la pasión, y supe con sentirse interior que algunas de las cosas que veía estaban bien conservadas, y eran veneradas. De la corona de espinas se conserva gran parte en diversos lugares. Vi que la partícula de la lanza que poseo es verdaderamente de asta de la sagrada lanza. Vi que innumerables direcciones en altares, en iglesias, en bóvedas de muros ruinosos sobre la tierra o debajo de ella, fragmentos de aquellos santos, huesos y reliquias que están expuestos en la iglesia espiritual. También vi traer a la iglesia por los obispos algunos cálices y copones con hostias consagradas, y corporales mojados en la sacratísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto fue colocado encima de la cruz. Luego vinieron los huesos de los primeros mártires y de los apóstoles y fueron puestos al pie de la cruz. Después las reliquias de ejércitos de mártires, de sacerdotes, de confesores, de papas, de vírgenes, de ermitaños, de monjes, etc., las cuales fueron expuestas en preciosos vasos, en cajitas muy bien adornadas, en relicarios en forma de torres y en admirables guarniciones de joyas. Finalmente se formó al pie de la cruz una montaña de tesoros, y la cruz fue subiendo a la medida que crecía la montaña, hasta que llegó una especie de calvario resplandeciente. Los portadores de las reliquias eran los que las habían exaltado y venerado en la tierra, y las más de veces aquellos cuyos restos habían sido luego venerados. Todos aquellos cuyos reliquias estaban ahí presentes se veían ordenados en coros, según su categoría y estado, y con ellos se llenaba la iglesia cada vez más. Sobre ellos resplandecía el cielo abierto, y todo parecía lleno de gloria, pues era la Jerusalén celestial.
Las reliquias estaban circundadas por los colores de la gloria de sus respectivos santos. Los santos también resplandecían con tales colores, y de esta suerte se hallaban ellos en admirable relación con sus huesos y sus huesos con ellos. 5. Abandono general de las reliquias en nuestros tiempos. Después vi acercarse a aquella iglesia muchos hombres espléndidamente vestidos y circundarla, venerándola desde la parte exterior. Vi estos hombres vestidos con trajes de todas las épocas, desde las más remotas hasta las nuestras. Todos honraban rectamente a los santos y a sus reliquias, como a miembros del cuerpo de Jesucristo, vasos santificados de la divina gracia, por Jesús y en Jesús. Vi cuán benéficamente obraron los santos de estos hombres, difundiendo sobre ellos, como rocío del cielo, prosperidades y bendiciones. Me alegré porque en estos últimos tiempos he visto en algunos lugares a personas, a quienes en parte conozco, que honran con sencillez las santas reliquias. La mayor parte de estas personas eran labradores, que honraban con candor infantil las reliquias que había en la iglesia. Vi con gran alegría entre ellos a mi hermano, que veneraba con sencillez las sagradas reliquias de los santos, los cuales hacían descender bendiciones sobre sus campos. Vi también, bajo el símbolo de la iglesia ruinosa, el estado actual de veneración de las reliquias. Vi las reliquias abandonadas, dispersas, cubiertas de polvo, entre cieno e inmundicia, pero aún así difundían luz y bendición. He visto la misma iglesia en el mismo estado lamentable que las reliquias. Entraban a ellas muchas personas, pero cercadas de oscuridad, solo que otra sencilla parecía resplandeciente. Los peores eran muchos sacerdotes que se hallaban circundados de tinieblas, sin poder dar siquiera un paso hacia adelante. Parecía que ni siquiera habían encontrado la puerta, si a pesar de su indignidad no llegasen a ellos algunos tenues rayos que salían de las reliquias y penetraban a través de las tinieblas. Vi imágenes de la historia de veneración de las reliquias, y vi levantarse sobre las reliquias altares, que por la veneración que les tributaba se convertirían en capillas e iglesias, las cuales vinieron después a tierra a consecuencia del desprecio, que eran tenidas las mismas reliquias. Vi que en el tiempo que todo era tinieblas y oscuridad, las reliquias fueron dispersas, y con los relicarios de metales preciosos fundidos y convertidos en dinero. Vi que la dispersión de las reliquias es mayor mal que la enajenación de los relicarios. Las iglesias donde las reliquias fueron dispersas y no recibieron el honor debido, las vi decaer y destruidas muchas de ellas. Estuve en Roma, en Colonia y en Aquisgrán, y vi grandes tesoros tenidos, con mucha veneración. 6. Reconoce las reliquias verdaderas y explica la relación del alma con el cuerpo a los santos. Cierta vez que le presentaron unas reliquias a Ana Catalina declaró: yo veo lo que usted me da. No puedo escribir la impresión que me causa. Veo y no solo veo, sino que siento una luz a modo de fuego fatuo, unas veces más clara, otras veces más pálida, y siento que esta luz me circunda como llama que se agita en impulsos del viento. Veo también la relación de esta luz con el cuerpo luminoso, y de este cuerpo con un mundo de luz que surge de una luz. 7. Reliquias de San Pedro, Lázaro, Marta y Magdalena. Las hermanas Ongen trajo a Ana Catalina un envoltorio conteniendo reliquias, y solo están las manos, y dijo: este es un gran tesoro. Aquí dentro hay reliquias de San Pedro, de su hijastra Santa Petronila, de San Lázaro, de Marta y de Magdalena. Este tesoro hace tiempo que ha llegado de Roma. Esto sucede con las reliquias que no se encuentran ya en posesión de la Iglesia, sino de personas privadas. Este relicario ha sido heredado, donado y echado en medio de objetos viejos de poco valor, hasta que por acaso llegó a manos de la hermana Sotgen. He aquí de interesarme para que sean dignamente honradas estas reliquias. A propósito de este asunto, narró la vidente que una hebrea había encontrado un pequeño relicario entre varias prendas de vestidos compradas, desde el momento que fue presa con tal inquietud, que determinó hacer llegar a manos de Ana Catalina, la cual había visto en visión todo lo sucedido, y sonrió cuando le trajeron este precioso relicario. 8. Pruebas con reliquias falsas. La reina Semiramis. Un párroco incrédulo, al reconocimiento de las reliquias, hizo llegar a manos de Ana Catalina, por medio del cristiano Brentano, 3 sobres cerrados, conteniendo fragmentos de huesos.
La vidente las tomó en sus manos y contó lo siguiente: he visto una lontananza, tumbas oscuras y desiertas, con huesos negros, de sagrado y de santo no sentido, nada, absolutamente. He visto al párroco tomar fragmentos de aquellos huesos. Después me encontré en una capilla oscura, sobre una elevación. En torno reinaba frío, niebla y oscuridad. Ahí me dejó mi guía, y he visto acercarse a mí una figura muy atrayente y benévola. Al principio creí que fuera un ángel, pero bien pronto sentí miedo y fui presa de un sentimiento de terror. Pregunté a la sombra: ¿quién eres tú? La aparición me respondió con 2 palabras del idioma extranjero. Durante toda la mañana no pude entender el significado y estaba maravillada. Ahora comprendo estas palabras. Significan destructor de Babilonia, seductor de Judas. Aquella sombra me dijo también: yo soy aquel espíritu a quien ha elevado el Semiramis babilónica y formado su imperio. Soy también a quien ha dado origen a tu redención, puesto que hice que Judas traicionara e hiciese prender a aquel. No nombró a Cristo, me dijo ambas cosas como queriendo significar que había hecho obras extremadamente buenas. Yo hice la señal de la cruz enfrente del leño de la Santa Cruz. Entonces su aspecto se volvió horrible, y con bramidos de rabia me echó en cara que le había arrebatado una jovencita, que él había ganado para sí. Finalmente desapareció, profiriendo terribles amenazas. Cuando pronunció aquellas palabras extranjeras, he visto a la joven Semiramis como una pequeña niña, a la sombra de bellos árboles, y he visto ese mismo espíritu delante de ella, presentándole toda clase de frutas. La niña lo miraba audazmente a la cara. Yo veía en ella algo que me infundía repugnancia. Era de apariencia bella, pero me parecía que sus formas terminaban en garras, como si estuviese toda cubierta de puntas. He visto que él nutría a la niña y proveía de juguetes y bagatelas. En torno se veía hermosa comarca, tiendas, bellas praderas, rebaños de elefantes y otros animales guiados con pastores. He visto de una mirada como Semiramis se enfurecía contra aquella estirpe piadosa de gente que Melquisedec condujo fuera de su dominio. He visto cuántas abominaciones cometía Semiramis y cómo no obstante era adorada como una diosa. Por la segunda palabra que pronunció aquel espíritu, vi en el cuadro a Jesús en el monte de los olivos, la traición de Judas y la pasión entera de nuestro Señor. No podía comprender cómo y por qué se me había aparecido este espíritu. Quizás estos huesos sean de algunos paganos y así el enemigo tuvo poder de acercarse a mí. Me fue prohibido severamente por mi guía celestial tocar un fragmento de aquellos huesos. Te lo ordeno, me lo dijo en nombre de Jesús. Hay en ello una gran tentación y traición. No podías incurrir por esto grandes pérdidas y daños. No se deben arrojar las perlas delante de los puercos, esto es, aquellos que no creen. Las perlas deben ser ligadas con oro. Continúa en reconocer los huesos, pero solo aquellos que te son enviados por voluntad de Dios. 9. Reliquias enviadas por un sacerdote de Suiza. Habiendo recibido ciertas reliquias enviadas por un sacerdote de Suiza, Ana Catalina dijo: no he visto ningún cuadro preciso acerca de estas reliquias. He visto que el sacerdote se las ha enviado era bueno y piadoso, pero he visto en su comunidad hay personas que se inclinan a un pietismo falso y no católico. Él no las sabe distinguir y las tiene por buenas. He visto que estas personas difundían oscuridad y tinieblas. No se atienden a los usos de la Iglesia y no las aprecian. Por otra parte, aún no se han revelado los sentimientos y todo pertenece aún en secreto a sus corazones. En este momento oí una voz cerca de mí que repetía: te olvidas de nosotros. Era un aviso de otros huesos. Me fue avisado nuevamente a no recibir huesos de extranjeros, sino examinar primero y completamente mis antiguas reliquias, y guardarme de recibir reliquias para reconocer, aun cuando me fuesen enviadas por santos sacerdotes, ya que esto me podía provenir grandísimo daño. 10. Recibe de nuevo reliquias desconocidas. Esta severa prohibición fue saboteada por el peregrino, quien por hacer un favor a un amigo puso en manos de la vidente reliquias que ella creía que eran de los relicarios de su armario. Al día siguiente narró lo siguiente: mi guía me ha reprendido severamente y me castigó porque, contra su prohibición, he recibido y retenido las reliquias. He olvidado enteramente lo que al respecto he visto. Me ha advertido nuevamente que no es ahora el tiempo de reconocer huesos extraños. Esto de recibir sin reflexión reliquias podrá fácilmente confundirme.
El distinguir y reconocer reliquias no es cosa que se pueda hacer según capricho. Es una gracia y vendrá el tiempo en que tendré que reconocer otros huesos, además de los que ya tengo en mi poder. Me dijo además que debía pensar en la historia del pequeño envoltorio. Me recordó que yo había visto respecto del párroco, un cuadro que dicho párroco decía con ligereza que no había nada cierto en todo lo que se decía de mí, relativo al don de reconocer las reliquias, que debía yo pensar en lo que sucedió por este modo de proceder. Me dijo que debía por ahora rehusarme recibir y retener semejantes huesos, fuera de los que me pertenecían. 11. Es nuevamente aprobada en el don de reconocer reliquias. Un amigo del peregrino quiso probarla nuevamente, pensando en el don de reconocer reliquias podía ser un fenómeno de magnetismo. Ana Catalina dijo: el juicio de su amigo respecto a mí y a los fenómenos que se observan en mi persona es falso. Por esto me ha sido prohibido absolutamente por mi guía recibir cualquier sagrada reliquia, puesto que tal persona no tiene otro intento de hacer tentativas. Me fue dicho que por estas pruebas puedo caer en graves confusiones, pues él habla algo de cosas con otras personas, pretendiendo demostrar cosas completamente extrañas a la realidad. Las cosas no proceden como él se las imagina relativamente al don y al poder de reconocer las reliquias que me ha sido concedido. Yo veo a fondo su falsa opinión cuando habla, y esta opinión es completamente inexacta respecto de mis cosas. Acerca de esto he sido hace tiempo informada y advertida en visión. 12. Vi a varios santos y mártires. 31 de diciembre de 1818. El peregrino refiere que la monja Neuhaus entró en la pieza llevando un paquete que depositó sobre la mesa. Ana Catalina le dijo: tú sacas el tesoro fuera de tu pieza y dejas ahí el polvo. He aquí a Ludgario, está aquí. Luego, hablando con el peregrino, añadió: veía en torno de esas reliquias una apariencia de luz, un esplendor cándido como leche, más luminoso y mucho más intenso que la luz del día. Como un pequeñísimo fragmento cayera al suelo, vi que una centella se fue de luz bajo el armario. El peregrino explicó: yo, pobre ciego, busqué esta partícula y la encontré. La vidente prosiguió: cuando el peregrino se puso a mirar aquella reliquia, me sentí arrebatada en éxtasis, y una voz me dijo: este es un hueso de Ludgario. Enseguida he visto al santo obispo con sus insignias y su bastón pastoral en medio de la comunidad de los santos. Después me fueron mostrados unos después de otros, muchos santos, y Santa Escolástica sobre muchas otras monjas, pues en la mesa había un fragmento de sus huesos. He visto a Afra en medio de las monjas y debajo un hueso cerca del peregrino. Me fue mostrada esta monja en medio de las demás, y me fue dicho: esta es Emerencia, y debajo tiene su hueso. Me admiré, pues jamás he sabido pronunciar este nombre. Después vi otra monja, con una corona de rosas sobre la cabeza, que sostenía delante de sí con ambas manos otra corona de rosas. Me fue dicho: esta es Rosalía, que tanto ha hecho por los pobres. Tiene en sus manos esta corona de flores, como en tiempo tenía limosnas que distribuía, y allí un fragmento de sus huesos. Después he visto otra monja brillar en medio de la multitud y me fue dicho: esta es Ludovica, y está aquí su reliquia. Mira cómo distribuye limosnas. Tenía el delantal lleno de panes, que distribuía a muchos pobrecitos. He visto un obispo, y me fue dicho que había vivido en tiempos de Ludgario, y que habían obrado de acuerdo, y que habían conocido, aunque estaban muy lejos el uno del otro. He visto una virgen que había vivido en el mundo, todavía muy joven, con vestidos de la Edad Media, aunque puramente aéreo y espiritual. Está en medio de otras bienaventuradas vírgenes. ¡Qué maravilla! Su cuerpo había sido hallado estado incorrupto, su santidad fue reconocida y sus huesos y reliquias puestos con los otros santos. He visto un sepulcro abierto, que había sido anteriormente murado, y veo algo más allá en los primeros tiempos del cristianismo, a un jovencito delicado, y junto al otros 6 con una mujer. Me fue dicho el nombre de Felicitas, y me fue mostrado un plazo casi redonda, con muros sostenidos por arcos, y me fue dicho: allá en aquellas cavernas estaban las bestias feroces, y allá abajo en aquellos cárceles del otro lado estaban prisioneros los mártires, atados con cadenas para luego ser destrozados por las fieras. He visto también gente que venía de
Noche. Cavaba y se llevaba los huesos de los mártires. Me fue dicho, esto lo hacen secretamente, son amigos de los mártires, y así estos sagrados huesos han llegado a Roma, y más tarde repartidos. 13. Presencia de martirios en el anfiteatro romano. Una semana después, el peregrino presentó las reliquias que aún quedaban en la caja traída por el joven Neuhaus. Ana Catalina dijo, veo a Isabel de Turingia, con una corona en la mano y una cestilla en la otra. De la cestilla caen rosas de oro sobre una pobre, que está debajo de ella. He visto a Bárbara, la veo con una corona en la cabeza y un cáliz con el sacramento en la mano. Mirando varias reliquias, la vidente añadió, esos son huesos recogidos en Roma, donde martirizaban a los cristianos. Luego se sintió transportada en éxtasis y describió el peregrino, los lugares y los tormentos de los mártires. Nombraba las partes de los huesos, las distribuía y entregaba al peregrino, para luego clasificarlas. Al final de estas visiones preguntó a su guía celestial cómo habían venido esas reliquias. Aquel respondió, fueron desenterradas hace mucho tiempo en lugares de los martirios, y pasando de aquel sitio han venido a parar a Münster, pero aquí fueron postergadas por algunas novedades, y al fin fueron arrinconadas completamente. Ana Catalina continuó. Me encontré de pronto en la ciudad extranjera, maravillosa sobre la superficie alta de un muro circular, que encerraba una plaza redonda. Yo estaba sobre la entrada, desde la cual a derecha e izquierda salían escaleras internas. De un lado había prisiones, cuyas puertas se abrían hacia la plaza. Del otro lado ciertos espacios donde encerraban a las bestias. Dentro de ellos había ciertos ángulos, donde arrastraban a los verdugos cuando abrían las puertas de las fieras. Frente a la entrada, cerca del muro, se levantaba en la plaza un sitial de mármol, al cual se llegaba por dos series de gradas laterales. Ahí se sentaba la mujer del impío emperador, y junto a ella otras dos mujeres, de aspecto tiránico. Detrás de esta tribuna, en la parte superior, estaba sentado un hombre que parecía tener potestad y mando. Se agitaba de un lado a otro dando órdenes. Fue abierta uno de los antros de las fieras y salió una bestia parecida a un gato descomunal, lleno de manchas. Los verdugos estaban detrás de las puertas y se resguardaban en las cavidades. Luego subían corriendo las escaleras, que se quedaban en lo alto del anfiteatro. Los verdugos habían sacado fuera de las cárceles del frente a una virgen, quitándole los blancos vestidos superiores. Resplandecía como todos los mártires y estaba tranquila, con los ojos elevados y con las manos cruzadas sobre el pecho, sin la menor inquietud, en medio del anfiteatro. La fiera no le hizo daño alguno, antes bien se humillaba delante de ella. Luego se levantó, echándose sobre los verdugos que con piedras y gritos trataban de enfurecerse contra la mártir. Como la fiera no quiso atacar a la Virgen, fue retirada. No sé cómo sucedió esto, pero la bestia fue encerrada. La doncella luego fue conducida a otro lugar destinado a los mártires, rodeado solo de empalizadas. Ahí fue puesta sobre una piedra, atada a un palo, con las manos detrás de las espaldas, y lastimada. Había tendido por sí misma sus brazos hacia atrás. Tenía los cabellos entrelazados, era sumamente graciosa, y no se descubría en ella señal alguna de angustia o de temor. Después fue conducido un hombre al anfiteatro, le quitaron el manto, quedando solo con un vestido que le llegaba a las rodillas. Las bestias no le hicieron daño, y fue también eliminado. Fue como aquella virgen echada de un lado a otro con aguzadas varas de fierro. Estos martirios turban de tal manera y causan al mismo tiempo tanta alegría, son tan graves y con todo conmueven tan potentemente el ánimo que aflige y deplora. Sin embargo, no estar siempre presente en tales escenas. Los verdugos se ven a veces tan poderosamente conmovidos por el comportamiento magnífico de los mártires, que se precipitan hacia ellos y los abrazan, confesando en alta voz a Cristo Jesús, y frecuentemente son atormentados, juntamente con los mártires. He visto un mártir en el anfiteatro. Una leona se echó sobre él, y lo arrastró de un lado a otro, y luego lo desgarró en pedazos. He visto a muchos perecer quemados dentro de otro anfiteatro, y con uno de los mártires. He visto que las llamas se precipitaron hacia los verdugos y abrazaron a muchos. He visto martirizado a un sacerdote que había asistido secretamente y consolado a muchos mártires. Estaba en manos de dos verdugos, y que empezando por los pies le cortaban miembro por miembro, mostrándoselos y le preguntaban si quería retractarse. El mártir, aunque era solo un tronco, estaba lleno de gozo, y seguía alabando a Dios hasta que le cortaron la cabeza.
14. Curiosas comprobaciones en el reconocimiento de los huesos. 9 de mayo de 1820. El doctor Wessener había sacado de un sarcófago pagano un fragmento del cráneo y por medio del peregrino lo depuso en el lecho de la enferma, que estaba en éxtasis. No dio señal de reconocerlo. Cambió de lugar varias veces y dijo finalmente: ¿Qué quiere esa vieja Rebeca conmigo? El peregrino aproximó el objeto a su mano y ella lo retiró diciendo que la perseguía una vieja morena y salvaje, girando en torno de ella, con hijitos desnudos como renacuajos, que sentía horror al mirarlos, que le infundían miedo, que había visto gente semejante en Egipto, pero que ignoraba lo que querían ahora con ella. Como no retiraron el objeto de ella, siempre en éxtasis, tomó la cajita de sus reliquias y poniéndola sobre el pecho con ambas manos dijo: Ahora esta mujer no me puede hacer daño. Luego siguió con la cabeza al lugar donde el peregrino puso el hueso pagano. Cuando lo hubo alejado, dijo que aquello se había escondido por evitar la visita de los santos. El confesor le puso los dedos consagrados delante, y ella lo seguía con el movimiento de la cabeza. Preguntada: ¿qué es eso?, contestó: es algo más grande de lo que tú comprendes. El peregrino acercó entonces el hueso de un animal que el doctor Wessener había encontrado en la orilla del río Lipa. Ella dijo al punto: esto puede estar aquí sin inconveniente, no hace ningún mal. Es una buena bestia y no ha cometido pecado alguno. Luego, refiriéndose al objeto anterior, dijo al peregrino: vete con ese objeto, líbrate de esa vieja, está atento con ella, te puede hacer mal. Esto le repitió varias veces estando en éxtasis. Al día siguiente, volvió la conversación sobre el tema y dijo al peregrino que era muy inconveniente presentarle huesos paganos que excitaban en ella impresiones siniestras. Aquel hueso pagano me repugnó, excitando mi contrariedad y aversión. No puedo afirmar que esa mujer estuviese condenada, pero sentía en aquel hueso tenebroso alejado de Dios, propagador de tinieblas, engendrador de oscuridad, precisamente todo lo opuesto al efecto de los huesos de los santos, que son luminosos, atrayentes y benéficos. He visto a aquella vieja mirar en torno con miedo. Me parecía que estuviese legada con tenebrosas potestades, y que podía causar mucho daño. Todo era oscuro en torno de ella. El espacio era como un bosque o una pradera. Pero todo era oscuro ahí, no como la noche, sino como veo la oscuridad espiritual de malas doctrinas, la ausencia y alejamiento de la luz del mundo, por la relación con la zona de las tinieblas. La he visto sola con sus hijos. En torno había cabañas miserables, de formas variadas cavadas en la tierra, y cubiertas por arriba con una especie de techo. Algunas eran redondas y tenían techos de hierbas, otras cuadradas con techos de juncos tejidos. He visto algunas casas algo más altas, pocas de forma aguda, compuesta en orden. Entre esas cabañas he visto caminos de comunicación, cubiertos por fuera. Esta acción desagradable resultante de huesos malos puede ocasionar daño a la gente que se sirve de ellos como medio profano y supersticioso. Las personas que usan de ellos pueden participar sin saberlo de las emanaciones de esos huesos, pues da nacimiento a cierta comunicación entre ellas y los huesos. De la misma manera nace una participación de las bendiciones y de los efectos de la gracia que emana de todo aquello que es redimido y santificado por la veneración de los huesos de los santos. 15. Visión de las reliquias robadas. 16 de diciembre de 1820. He tenido una maravillosa claridad respecto al reconocimiento de reliquias. He visto todas las cosas como si estuviesen en torno mío. He visto iglesias en el Rin y un cuadro donde una carroza fue sorprendida por ladrones y una cajita conteniendo reliquias fue echada en un campo y encontrada por otros. El propietario que pasó por aquel lugar no las pudo encontrar. Esas reliquias quedaron en el país donde fueron encontradas. En esta cajita he visto los huesos que un amigo ha traído, junto con otras, pero no me atrevo a nombrarlas ni decir qué reliquias sean. Ese amigo del peregrino debe esperar y, ante todo, cambiar su modo de proceder. Él es sorprendentemente largo y alto. También la fe es como su naturaleza, alta y larga, pero muchas veces debe pasar por una pequeña abertura, como la de una llave. El amigo, en cuanto respecta a mi persona y a mi destino, está obstinadamente en el error. 16. Anuncia que reconocerá muchas reliquias. 21 de diciembre de 1820.
Ana Catalina había anunciado que el día de Santo Tomás reconocería muchas reliquias. El peregrino le encontró ese día con la caja de las reliquias sobre el lecho. Esta visión, durante la noche, había distribuido aquellos huesos y recubierto las paredes internas de la caja con pedazos de seda. Había ordenado de modo especial las 5 reliquias de Santiago el Menor, de Simón el Cananeo, de José de Arimatea, San Dioniso, Areopagita y de un discípulo de San Juan Evangelista, llamado Eliud. He tenido una noche luminosa. He sabido el nombre de todas las reliquias que se encuentran aquí, y he visto los viajes de los apóstoles y discípulos cuyas reliquias poseo. En cuanto a Santo Tomás, he visto un cuadro festivo muy solemne. He visto también cómo estas reliquias han llegado hasta aquí Münster, cómo un obispo extranjero las reunió, y cómo llegaron a manos del obispo de esta diócesis. Todo lo he visto con sus nombres y sus épocas. Confío en el Señor que todo esto que he visto no se perderá. He obtenido permiso para revelar a mi confesor los nombres de las reliquias que ha traído el amigo y que el confesor se los pueda declarar. Pero yo no me he permitido a mí decir estos nombres. Yo creía que podía decirle los nombres de todas las reliquias. Los tenía ya en la punta de la lengua para decirlo, cuando salió súbitamente del lado derecho del armario, que está junto a mí, una mano cándida y luminosa, que me cerró la boca, y no me dejó decir los nombres. Esto sucedió de modo tan repentino y sorprendente, que estuve a punto de reír. Algunos días más tarde se renovó una escena semejante. Tuve de nuevo un gran deseo de nombrar a aquellos santos respectos de cuyos huesos habíase originado tanto disgusto. Pero cuando estaba por hablar, oí golpear el armario, y me fue imposible pronunciarlos. No los sabía ya, no los puedo decir ni me atrevería. He tenido varias veces la palabra en la punta de la lengua, pero no la puedo pronunciar, y esta imposibilidad no está en mi voluntad. Tanto el confesor como el amigo habían oído los golpes en el armario, sin podérselos explicar. El confesor dijo: «Creo que el diablo no osará en hacer una de las suyas». Ana Catalina, tomando una reliquia del armario, dijo: «Es aquel santo cuya reliquia ha traído el amigo del peregrino». 17. Reconoce varias reliquias. 18 de enero de 1821. El confesor le presenta a Ana Catalina un paquetito conteniendo varios objetos. ¿Quién es esa monjita que yace en un estado tan miserable? El padre confesor nada me dijo sobre ella. Debería ir junto a ella, porque está en estado más digno de compasión que el mío. Yace como en medio de agudas espinas. Tanto el confesor como el amigo habían oído los golpes en el armario sin podérselos explicar. El confesor dijo: «Creo que el diablo no osará en hacer de las suyas». Ana Catalina, tomando una reliquia del armario, dijo: «Es aquel santo cuya reliquia ha traído amigo del peregrino». La enferma se había visto a sí misma. Después se supo que el paquetito tenía cabellos de Ana Catalina, que abate Rambert había recogido para mandar a un amigo de París. Reconocida la reliquia de un santo papa, se habían olvidado los presentes del nombre. Presentada de nuevo, dijo al punto: «Es el papa Bonifacio I». 18. Penetra en las catacumbas. Descendí las catacumbas y vi delante de mí una mesa cubierta de luces y a muchos hombres y mujeres de rodillas, rezando. Un sacerdote oraba en alta voz, otro incensaba con un turíbulo. Parecía que todos ofrecían algo, deponiendo la ofrenda de una taza que posaba sobre la mesa. Estas oraciones eran preparatorias de inminentes martirios. Después he visto a una mujer noble expuesta en el anfiteatro con 3 hijas, de 16 a 20 años. El juez que presidía no era el mismo de antes. Muchas fieras eran soltadas y lanzadas contra los mártires, pero no les hacían daño, antes bien lamían amigablemente a las más jóvenes de las vírgenes. Fueron traídas delante del juez y llevadas a otra plaza menor. La mayor de las jóvenes fue primeramente abrazada con antorchas negras bajo los brazos en los pechos, luego despedazado con tenazas el resto del cuerpo y reconducida delante del juez. Ella ni siquiera le dirigió una mirada, sino que miraba hacia las hermanas que en ese momento eran atormentadas. Después que todas fueron atormentadas, fueron eliminadas, estando sentadas. Y por último la madre,
que había sufrido increíbles tormentos viendo martirizar a sus hijas. Vi también a un santo pontífice delatado, sacado de las catacumbas y martirizado. Sentí un deseo tan vehemente de martirio que clamé en alta voz invocándolo, pero me fue dicho: cada uno tiene su propio camino. Nosotros hemos soportado el martirio una sola vez. Tú, en cambio, serás martirizada constantemente. Nosotros hemos tenido un solo enemigo. Tú tienes muchos. 19. Sensación a la vista de las reliquias. Posteriormente, el peregrino le presentó cierto número de reliquias. Ana Catalina las posó, una después de otra, sobre su corazón. Separó alguna como una auténtica y de las demás dijo: son tan magníficas, no es posible decir cuán bellas son. Interrogada acerca de su propia sensación a la vista de las reliquias, dijo: yo veo y siento la luz, es como un rayo con una flecha, que me penetra y me lleva consigo. Luego siento la dependencia y a la correlación de rayo de luz, que con aquel cuerpo luminoso del cual deriva, y delante de mí presentan los cuadros de la vida terrena de aquel cuerpo luminoso, y su lugar en coros de la iglesia triunfante. Hay una maravillosa relación entre el cuerpo y alma, relación que no cesa ni con el fin, de tal manera que los espíritus bienaventurados no cesan de obrar sobre los fieles, por medio de cada partícula de su cuerpo. En ese día del juicio será muy fácil cosa para los ángeles separar a los buenos de los malos, ya que todo será luz y tinieblas. 20. Distingue una reliquia de San Ignacio. 31 de julio de 1821. Había separado, estando en visión entre centenares reliquias, una de San Ignacio de Loyola. Siento un impulso interno de mirar estas reliquias. Tenía un ardiente deseo, me atraían. El reconocerlas y distinguirlas es cosa fácil. Ellas difunden luces diversas. Veo pequeños cuadros como si fuesen retratados los rostros de las diferentes personas a las cuales pertenecen estas reliquias. De los fragmentos de hueso salen hilitos de luz que se juntan con estos cuadros. No puedo expresarlo, es algo maravilloso. Es como si una cosa fuese encerrada dentro de nuestra individualidad y que esta cosa quisiera salir fuera. Todo esto cansa muchísimo y al fin cae una exhausta de fuerzas.